En el siglo VIII, estos escarpados picos de la cordillera Cantábrica marcaban los confines del mundo musulmán en la península. Al abrigo de la formidable barrera natural, nacía el reino de Asturias. El país conjuga el hermetismo de su geografía con los caracteres de un territorio de frontera abierto a principios renovadores. Embellecida por la leyenda, la historia de la monarquía Astur representa una etapa de gestación de los grandes mitos medievales. A imagen de los monarcas bíblicos, sus príncipes guiaron los pasos de un pueblo destinado a salvaguardar un orden antiguo. En busca de una cobertura ideológica y legitimadora, los monarcas asturianos tornan la mirada al pasado visigodo, procurando restaurar unas formas de vida ya extintas. Por voluntad de unos monarcas que aspiran a reavivar los rescoldos del pasado, remontándose al final de la antigüedad, se genera en Asturias un arte prerrománico de primordial importancia y originalidad sorprendente. Su grandeza estriba tanto en anunciar el románico como en recuperar tradiciones integrándolas en nuevas síntesis. En un arco de tiempo que abarca desde mediados del siglo VIII hasta los inicios del X, se perfilan 4 etapas. Un primer periodo de preparación conocido como paleoasturiano. La fase de consolidación que corresponde al reinado de Alfonso II. Bajo Ramiro I tiene lugar la breve y singular eclosión del arte ramirense. Finalmente, la etapa de Alfonso III, último monarca del Reino de Asturias, cierra la secuencia prerrománica. En un tiempo de obligada movilidad ante el flujo islámico, la fase paleoasturiana aparece condicionada por la precariedad política y la ausencia de un centro de poder estable. La escasez de testimonios hacen de esta temprana etapa un periodo incierto, aún mal conocido. La primera capital del territorio astur se sitúa en Cangas de Onís. Allí el príncipe Fabila, hijo de don Pelayo, fundó la Basílica de la Santa Cruz. Desaparecido hoy el edificio original, llaman poderosamente la atención las características de su emplazamiento, un ámbito dolménico dotado de connotaciones maravillosas. Desde la prehistoria era lugar sagrado, un centro primordial según las creencias precristianas, y desde sus inicios no resulta excepcional que la arquitectura asturiana tome posesión de espacios cualificados, históricamente orientados. De esta forma, los monarcas astures integran el valor carismático de lo preexistente en un nuevo orden cristiano que evoca el templo dedicado a la Santa Cruz. Santianes de Pravia supone el principal testimonio de esta etapa oscura. Fundación del rey Silo, se ubica en la efímera corte que, con sentido estratégico, el monarca instaló cerca de la desembocadura del río Nalón, en núcleo romanizado. Probablemente asociada a un palacio donde muy bien pudo instruirse el futuro Alfonso II, la iglesia de Silo esboza un conjunto de soluciones que habrían de perdurar en el arte asturiano. Plan basilical de estructura rectangular subdividida en 3 naves de proporciones cortas y anchas. Empleo del sillarejo en la construcción de sus muros y del pilar como elemento sustentante de arcadas de medio punto. Sistema de cubiertas con armadura de madera. Posible presencia de una tribuna reservada al rey a los pies de la nave. Planta basilical, empleo de sillarejo y pilares
cubiertas de madera, tribuna y utilización del nártex o vestíbulo adosado son características que se repetirán en las futuras construcciones de la monarquía. Alfonso II, espejo de príncipes, traslada la capital del reino Astur a Oviedo, abandonando la sede de Pravia. Centro político y religioso, la nueva capital ve definido su contorno por un cinturón de murallas. Las múltiples construcciones civiles y religiosas erigidas por el monarca convierten a Oviedo en una nueva Toledo, trasunto de la capital visigoda. Meta de transterrados venidos del sur, la sede regia cuenta con varios templos edificados en torno al palacio de Alfonso II, que incorpora un singular oratorio, la Cámara Santa. Una capilla martirial de doble piso, repositorio de reliquias y custodia de los soberbios talismanes del Estado. La cripta albergaba los restos de Santa Leocadia, patrona de la Iglesia de los Concilios de Toledo. En una secuencia de traslaciones de reliquias durante el reinado de Alfonso III, se incorporarían los restos del mártir Eulogio, traídos de Córdoba, acrecentando un tesoro de reliquias tan santas como legitimadoras del poder. De estructura rectangular, el oratorio presenta fábrica de sillarejo netamente Astur y cubierta abovedada en ladrillo de tradición romana. Los usos litúrgicos explican la sucesión de ambientes orientados hacia la cabecera, presidida por el altar, y el tabernáculo. La planta superior alberga una capilla que posteriormente sería dedicada a San Miguel. Las profundas reformas sufridas en época románica transformaron su semblante. Así lo atestigua el espléndido apostolado. Guardiana de ricas ofrendas escalonadas en el tiempo, la Cámara Santa alberga un tesoro sacro sin parangón en Occidente. La mentalidad altomedieval exigía la materialización de los valores espirituales, y el tesoro sacro contribuye a revelar las glorias celestiales al tiempo que las reliquias dan testimonio de la Jerusalén terrena. Obra de deslumbrante suntuosidad, la Cruz de los Ángeles representa el emblema triunfal y protector del gobierno del rey Casto. Ofrendada por el monarca a la Catedral de San Salvador en el año 808, probablemente presidió el oratorio. Cruz griega gemada, con función de relicario, se emparenta con modelos de inspiración oriental. La Edad Media rodeó de un halo prodigioso esta obra maestra de la orfebrería asturiana. Dedicada a los mártires orientales Julián y Basilisa, Santullano se alza al norte de la sede regia a unos 800 metros del recinto amurallado. Una tradición que se remonta a los tiempos del emperador Constantino sitúa fuera de las murallas construcciones dedicadas a mártires. Genéricamente, estas obras suburbanas rememoran el lugar de la pasión y sepultura de Cristo, a un tiro de arco de la ciudad de Jerusalén, según la narración evangélica. El primer acercamiento al templo pone de relieve un carácter recio y hermético. Impone su rotunda presencia sobre el territorio rústico, afirmando la hegemonía del edificio sobre el paisaje. Representante de un orden divino, la iglesia extiende su influjo más allá de sus inmediaciones.
El cuerpo de acceso, adosado a la fachada principal, representa el tránsito entre dos mundos. Transpuesto, el nártex se accede al cuerpo de naves. Las sólidas proporciones cortas y anchas del espacio dedicado a los fieles se hacen explícitas. La nave central, diáfana y bien iluminada, sobresale por su amplitud y riqueza ornamental. Sumidas en sombras vigorosas y profundas, las naves laterales tan solo permiten percibir perspectivas oblicuas e interrumpidas del santuario. El templo transcribe la división jerárquica que preside la sociedad de la Edad Media. El ámbito dedicado a los laicos se contrapone al reservado a los eclesiásticos. Entre ambos espacios se interpone el transepto, sala visual y litúrgicamente privilegiada. El espacio litúrgico se estratifica así conforme a un orden natural querido por Dios. La nave central interrumpe su continuidad en la poderosa barrera que antecede al transepto y lo aísla. Formada por un gran arco de triunfo de tradición romana, simboliza la puerta del cielo a modo de tránsito glorificador. Pasaje hacia el marco sacro y regio por excelencia, la puerta del paraíso es el umbral del espacio en el que los dos poderes, el celestial y el terrenal, revelan su condominio. San Julián de los Prados aporta el conjunto pictórico más antiguo y brillante de los conservados en los templos de la monarquía asturiana. Sus frescos proporcionan una extensa secuencia de núcleos temáticos que habría de perdurar a lo largo de todo el prerrománico. Pese a su deficiente conservación, las pinturas de Santullano deparan un ciclo mural sin equivalente, acaso el más importante y sugestivo del prerrománico europeo. Como en un viaje a través del tiempo, el templo nos acerca a la pompa y colorido de la corte astur. En sintonía con principios doctrinales que coartan lo figurativo, las pinturas de Santullano optan por las composiciones arquitectónicas y de reiterada geometría. Las fachadas de palacios concentran la atención y constituyen, junto a la cruz triunfal, los núcleos argumentales. Más allá de lo puramente decorativo, el ciclo pictórico ahonda en significados simbólicos. Iglesia y palacio confluyen sobre los muros de Santullano. Imágenes cargadas de simbolismo sugieren la bipartición entre los dos poderes terrenal y celeste, así como la correlación entre las dos ciudades, la sede regia y la Jerusalén revelada. Ya lejos de la capital, quedan importantes testimonios de la proyección del patrocinio del rey Cast. Tanto Santa María de Vendones como San Pedro de Nora forman parte de una constelación que irradia orden y vigila el territorio. Asentamientos en estrecha simbiosis con los caracteres topográficos y el sistema de comunicaciones del reino. Santa María de Vendones y San Pedro de Nora
representan células aisladas entre espacios de bosque donde se proyecta el mecenazgo del rey. Santa María de Vendones muestra un estrecho parentesco con Santullano. Su amplia nave única, de crecimiento transversal, representa una modulación del crucero de San Julián de los Prados. La nave, emplazada entre la cabecera tripartita y el nártex, sugiere un ámbito de ceremonia y un espacio honorífico que recuerda los modelos tardo-imperiales. También contó con pinturas murales afines a las de San Julián de los Prados. A orillas del Nora, en un paraje dulce y arropado, la iglesia de San Pedro adopta nuevamente los caracteres de la época del rey Casto. Como Santa María de Vendones, sufrió una intensa restauración. Más sencillo en su estructura que Santullano, el templo prescinde del transepto, optando decididamente por el crecimiento longitudinal unido a unas proporciones esbeltas. Nártex, cuerpo de naves con vestigios de dependencias laterales en el último tramo, santuario subdividido y abovedado, corroboran los principios compositivos de una edad de oro. El legado ramirense se centra en tres monumentos claves: la iglesia de San Miguel de Lillo y el Palacio de Santa María, ambos encaramados a media altura del Monte Naranco en las proximidades de Oviedo. Y alejada de la corte, dominando la vía abierta hacia el sur, la iglesia de Santa Cristina de Lena. Uno de los rasgos más descollantes de los programas es la elección de emplazamientos elevados, espacios de ascensión que tienen por meta el recinto sacro. Los monumentos se ubican en las proximidades de antiguos asentamientos romanos. Los edificios ramirenses aportan fórmulas netamente prerrománicas dentro de un riguroso control del diseño. Las cubiertas, totalmente abovedadas, fijan una nueva espacialidad distinta de la que primaba bajo Alfonso II. El empleo de la piedra se extiende a todo el edificio. La obra de bóveda se refuerza mediante arcos, fajones sustentados por apoyos de columnas unidos por arquerías ciegas. Una experimentada sucesión de esbeltos contrafuertes apuntala y da ritmo al exterior en un alarde de verticalidad que contrasta con la preferencia por las líneas horizontales de la arquitectura visigoda. Integrada y ascendente, de predominio plástico, la decoración se subordina a lo arquitectónico. El lenguaje ornamental se nutre de estilos y temas extraídos de objetos industriales, tales como marfiles, tejidos, obras de metal, de frecuente inspiración clásica y oriental. La decoración ramirense supone un testimonio labrado en piedra del atesoramiento de las cortes alto-medievales. Santa María del Naranco sorprende en su apariencia externa. Sólida, estrecha y ligera, es coherente en su diseño y equilibrada en sus proporciones. Representa un modelo excepcional,
no solo por su estado de conservación, sino también por la singularidad de sus planteamientos. De la arquitectura palacial visigoda que pudo representar un importante antecedente, no queda testimonio alguno. El edificio muestra dos espacios claramente diferenciados, una planta baja muy cerrada al exterior y un plano principal abierto y de proporciones esbeltas. En el ámbito inferior, hermético y sombrío, las formas pesadas y el abovedamiento subrayan una dimensión de cripta. Su precedente inmediato se encuentra en la capilla de Santa Leocadia de la Cámara Santa, construida por Alfonso II y asociada al palacio que el rey Casto construyó en la capital ovetense. La función de esta cripta permanece incierta y ha suscitado múltiples interpretaciones. La asociación en la dependencia oriental con el agua es explícita, y una probable función ritual vendría a reforzar el sentido simbólico de todo el edificio. Desde el zócalo que circunda el palacio arrancan contrafuertes que recorren verticalmente sus lados largos, proporcionándole una singular esbeltez. La cara norte aparece centrada por un antecuerpo que a pequeña escala evoca la escenografía de los accesos en rampa de la arquitectura romana. Dota al monumento de una entrada solemne y bien organizada. El vestíbulo superior prepara al visitante para la contemplación de un espacio palatino. La planta noble representa el plano más abierto, articulado y decorativo del edificio. En su interior se crea un efecto de tensión espacial entre dos ejes, uno predominante longitudinal, que orienta la cubierta y el ritmo de los muros, y el segundo de sentido transversal, subrayado por el pórtico de acceso y la abertura al mediodía hacia un mirador perdido. Los miradores representan las zonas más aéreas y ligeras del edificio. Proyectados hacia el exterior, su permeabilidad espacial crea un efecto de ósmosis entre arquitectura y paisaje. La opción del espacio abierto es una de las más importantes innovaciones del arte ramirense. El mirador oriental alberga una reproducción del ara trasladada al palacio tras la parcial destrucción de la iglesia de San Miguel y cuyo original hoy custodia el Museo Arqueológico de Oviedo. La organización exterior de los muros extremos constituye uno de los grandes aciertos del maestro del Naranco. El frontispicio muestra una clara división en tres pisos separados por impostas estriadas. Situado al borde de la cañada que define el territorio monumental, San Miguel de Lillo dista unos 200 metros del palacio. Esta iglesia estuvo originariamente dedicada a Santa María, como se desprende de la inscripción del ara del Naranco. El día 9 de las calendas de julio del año 886 de la era hispánica corresponde al 23 de junio del año 848 de la era cristiana. Lamentablemente, San Miguel de Lillo ha llegado hasta nuestros días muy alterado. De su primitivo diseño tan solo se conserva el cuerpo occidental y el primer tramo de naves, en total no más de un tercio del edificio ramirense. La continuidad de la construcción se ve bruscamente interrumpida por la presencia de un ábside rectangular que no guarda relación alguna con la estructura prerrománica. Tanto el exterior como el interior denota múltiples modificaciones del trazado original. Por si fuera poco, un elevado número de elementos arquitectónicos y decorativos
han sobrevivido como piezas desgajadas del monumento. La iglesia palatina consta de un complejo nártex y 3 naves fragmentarias separadas por elevadas arquerías. Los arcos que dividen las naves se apoyan sobre poderosas columnas marmóreas que excepcionalmente sustituyen en este edificio a los tradicionales pilares cuadrados. Como el palacio, el templo va totalmente abovedado. El contrarresto de volúmenes resulta particularmente llamativo. Las jambas historiadas sobre las que apoya el arco de ingreso muestran la traducción libre e inorgánica de un díptico consular. Las escenas, ejecutadas en un relieve muy plano, aluden al mundo del circo, evocando la autoridad que el patrocinio de los juegos tuvo en el pasado. Por su parte, la pintura mural y los relieves de las basas aportan novedades temáticas y estilísticas en una línea netamente alto medieval que anuncia el año 1000. Meta de un espacio ascendente sobre el valle del Lena, cerca de la antigua villa Memorana y del camino de apertura hacia el sur, Santa Cristina de Lena prolonga y al tiempo modifica la experiencia del maestro del Naranco. Probablemente asociada a un palacio como San Miguel, representa un templo áulico concebido para un culto honorífico unido a la exaltación del monarca. La ermita impone su cerrada presencia sobre el paisaje. El perfil aparece dominado por la poderosa nave que flanquean 4 volúmenes menores en disposición cardinal. Como en el Naranco, el perímetro aparece recorrido por contrafuertes que en ritmos pareados ciñen el muro subrayando la verticalidad. Aislado, fuera del mundo, el interior esplendoroso exige el cierre severo del recinto. El contacto entre marco natural y espacio litúrgico se reduce al mínimo. Incluso la luz debe transmutarse antes de irradiar sobre el interior. Traspasado el pórtico, se despliega la nave que recrea las soluciones compositivas del palacio ramirense. Desde las arquerías ciegas asociadas a la bóveda a la majestuosa embocadura del santuario. El ábside sobreelevado, precedido de una barrera de canceles e iconostasis, se singulariza entre los asturianos con sus sutiles correspondencias y citas triunfales, legado del Naranco. Santa María, San Miguel y Santa Cristina son los únicos testimonios del período ramirense que han llegado hasta nuestros días. Sus refinadas búsquedas habrían de revisarse en el último período del arte de la monarquía asturiana, el reinado de Alfonso III.
Alfonso III el Magno fue el último monarca del reino Astur. Tras su muerte, la gran ampliación que había experimentado el territorio termina por imponer el traslado de la corte a León. Tiempos de avance y apertura hacia el sur, los nuevos aires que trae la cultura cristiana islamizada enriquecen la consolidada tradición asturiana. Durante los más de 40 años que dura su mandato, el reino Astur alcanza el esplendor de su cenit. Conforme los límites territoriales avanzan hacia el sur, buscando la frontera natural del Duero, se despliega una estrategia repobladora que cuenta con la asistencia del contingente mozárabe. El patrocinio de la monarquía abarca los nuevos territorios. Se deja sentir en la fundación y restauración de monasterios rurales, pero también en la repoblación y revitalización de las antiguas urbes relegadas por Alfonso I a la frontera del desierto. A las tradiciones y formas cimentadas desde los tiempos de Alfonso el Casto se suma el influjo de la cultura islámica recibida a través de los emigrantes mozárabes. Como signo de los nuevos tiempos, las novedades decorativas venidas del sur hacen acto de presencia en los monumentos prerrománicos. Consciente de su pasado, el arte se abre y enriquece con nuevos modismos, posibilitando un eclecticismo principesco receptivo e integrador. La ciudad del relicario se amplía y refuerza con la construcción de una segunda muralla. Ve surgir también un nuevo palacio, del que tan solo quedan algunos restos en el Museo Arqueológico de Oviedo. Como relevo de la proyección urbanística de Alfonso II, otras obras amplían y enriquecen Oviedo. El alcance del nuevo programa de construcciones se vislumbra en los escasos restos conservados del Palacio de Alfonso III, o en la Foncalada, fuente pública destinada al saneamiento ciudadano. La Foncalada es una fuente pública de cuidada estructura arquitectónica con cubierta de bóveda. Se construyó para aprovechar las aguas de un manantial que debió abastecer las nuevas áreas de crecimiento urbano. La cruz asturiana, en seña real, campea sobre el frente del pequeño monumento acompañada por una inscripción protectora. Como supervivencia del orden antiguo, el monarca alto medieval es el responsable de las infraestructuras en las urbes que rige. Lejos de la capital, el último complejo palatino de la monarquía asturiana se erigió en el Valle de Boides. Valdedios está situado en un privilegiado paisaje de bosque y praderías, arropado bajo los accidentes de la Sierra Costera, en un idílico enclave que ya había atraído la presencia romana. En las postrimerías del siglo IX, el Valle de Boides vio surgir una morada regia que habría de cobijar el obligado retiro del rey Magno cuando, ya en su vejez, fuera depuesto del trono por sus hijos. La Basílica de San Salvador es el único testimonio que nos queda del conjunto. San Salvador de Valdedios es quizá la obra más representativa del período del rey Magno. Se trata de un elaborado modelo miniatura que recoge algunas de las características del arte ramirense. Cuidada composición de exteriores, esbeltez, contrafuertes, abovedamiento total de sus cubiertas.
abovedamiento total y pinturas en las cubiertas. Tribuna a los pies del templo. Cabecera tripartita con cámara sobre el ábside del santuario. Empleo de esbeltos contrafuertes. A este espíritu recopilador se suma la irrupción de un nuevo orientalismo de origen andalusí. En el exterior la iglesia muestra un desarrollo escalonado irregular. El pórtico lateral, de formas alargadas, único en la arquitectura asturiana, anticipa soluciones mozárabes y románicas. La composición de fachada logra una esbeltez deudora de San Miguel de Lillo. Las tres naves, que componen el cuerpo principal, se manifiestan al exterior. Sobre el arco de la entrada, una ventana geminada ilumina la tribuna. Presidiendo el imafronte la cruz triunfal y el remate almenado de resonancias cordobesas. En la cabecera de Valdedios destaca el cuerpo central, de elaborado aparejo que revive las técnicas visigodas. El triple arco del hueco inferior, enmarcado por un alfiz, es la fuente de luz del santuario. Sobre él, otra ventana de dos arcos, también enmarcados por alfiz y sogueados. Esta ventana corresponde a la cámara superpuesta al ábside central. Discutida interrogante del prerrománico, equilibra la composición del muro. Ya en el interior, la tribuna se eleva sobre el nártex en disposición simétrica a la cabecera, pero realzada por la altura y la iluminación. Presidiendo el extremo occidental del templo, recuerda los palcos imperiales carolingios. A modo de antesala de la iglesia o templo pórtico, la situación de la tribuna sugiere un culto específico donde la participación del monarca aparece como pieza fundamental. La decoración pictórica con las cruces del Gólgota se repite en el santuario en poderosa correlación. Parece indicar una liturgia pascual honorífica y conmemorativa de la pasión de Cristo. La vinculación formal y simbólica de la tribuna de Valdedios con las de Lillo y Lena se hace explícita. Las proporciones del cuerpo de naves resultan más alargadas que en tiempos del rey Casto. La verticalidad y equilibrio de los espacios abovedados prolongan la armonía que rigió la etapa ramirense, convertida en tesoro dinástico para un rey compendiador. Los huecos que componen el elevado claristorio proyectan sobre la nave una luz nítida, filtrada por celosías, que destaca la primacía litúrgica de la nave central. Como un eje vertebrador, la nave central enlaza tribuna y santuario, condensación del orden en que se cimenta una sociedad de nobles y prelados. El pórtico meridional combina la tectónica ramirense y la ornamentación islámica, capiteles, mésulas, pero especialmente celosías de elaborados arabescos y lacerías cordobesas son muestras del nuevo repertorio preciosista y abstracto que halla su inspiración en el arte califal.
Otros núcleos rurales dispersos por la geografía asturiana conservan edificios pertenecientes a la etapa del Rey Magno. Monumentos más sencillos, aferrados a la tradición de Alfonso II, no buscan la originalidad. La abadía de San Adriano de Tuñón se encuentra a orillas del Trubia, próxima a una antigua vía romana. Testimonia el apoyo que el rey Alfonso III presta a la vida monástica. Es un templo de modestas dimensiones, construido de acuerdo con las normas clásicas de la arquitectura asturiana. La tripartición de espacios se erige en principio regulador. La cubierta desarrolla los antiguos sistemas de armadura de madera, renunciando al abovedamiento total del período ramirense. Si bien reformado, contó en su día con un nártex probablemente dotado de tribuna como signo de patrocinio regio. En su construcción se reaprovecharon elementos antiguos conforme a una práctica habitual en la arquitectura asturiana. Las reformas sufridas han respetado algunos restos de pintura sobre el ábside mayor, recorrido por reiteradas almenas de inspiración andalusí, incluyendo también formas astrales muy estilizadas. Cerca de Valdedios, San Salvador de Priesca se amolda a los prestigiosos modelos de la era del rey Casto. Fundación tardía, posterior a la muerte de Alfonso III, se emplaza en un paraje elevado. Tanto en lo arquitectónico como en lo decorativo, sigue de cerca el diseño de San Julián de los Prados, renunciando, sin embargo, al poderoso transepto. El ábside mayor va ceñido de arquerías ciegas de innegable cuño áulico. Apoyan en columnas con capiteles de hojas de aire islámico. Las pinturas que decoran la nave meridional recurren a las arquitecturas ficticias. En su conjunto, rememora las acreditadas soluciones del período de Alfonso II. Ya entrado el siglo X, años después de la muerte de Alfonso III, se construye Santiago de Gobiendes, en las estribaciones del Sueve y dominando la costa. Aunque su estructura nos llega notablemente alterada por sustanciales reformas, adopta una línea similar a la de Priesca, aunque de proporciones más alargadas. Tanto la disposición general de volúmenes como la primitiva cabecera corroboran una vez más cómo el potencial asturiano, en su última etapa, no precisa crear nuevos códigos, experimentando variantes sobre patrones consolidados, plenos de vigencia histórica. Una vez más, en los capiteles aparecen explícitas novedades. Bajo el reinado de Alfonso III, la orfebrería tiene su máximo exponente en la Cruz de la Victoria, mandada labrar por el monarca en el castillo de Gozón. Cruz latina de extraordinaria suntuosidad, sorprende por la rica policromía de sus esmaltes, recreando motivos vegetales y animales unidos entre delicadas filigranas de oro. Dos cajas sirven de modelo de relicarios asturianos: la caja de las Ágatas de la Catedral de Oviedo y la caja de Astorga. Con el fin de la monarquía,
Asturias queda sumida en el ensimismamiento histórico. Su tradición, intensamente proyectada en Galicia y León, se diluye entre el poderoso caudal mozárabe y la intrincada formación del románico español. Pero la huella del arte asturiano permanece viva y sus obras nos siguen fascinando después de 1000 años.